versículo 16. ¿Estuvo claro lo que expliqué? Proverbios 6, 16. Voy a pedir atención a la palabra de Dios. Si un niño se sale de su orden respetuoso, lo puede llevar allá al salón de niños pequeños y ahí hay bocina para escuchar palabra, y cuando ya él se calme, lo trae de regreso. Va a llegar un tiempo en que él va a decir: tengo que portarme mejor en la iglesia para que no me saque mi mamá. Los niños son más inteligentes que nosotros. ¿Cierto o no? Claro. Mucho más. Samuelito me ha enseñado un montón de cosas ya. Amén. ¿Estamos listos? ¿De este lado? Dice así la bendita, eterna, hermosa, perfecta palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y antes que empezar, se me olvidó, los jóvenes pueden salir a sus clases. Los jóvenes, por favor. Gracias a Dios por el recordatorio. Una vez más, podemos empezar otra vez, ¿verdad? Proverbios 6, versículo 16. Dice su hermosa, bendita palabra: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Leamos el 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Tome su lugar. 6 cosas dice. ¿Aborrece quién? Aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Déjeme hacerle una pregunta para poder entrar de lleno al mensaje. ¿Hay algunas cosas que a usted no le gusta, ya sea de comida, de bebida? ¿Qué cosa usted aborrece? ¿Inyecciones? ¿Aceite de bacalao? ¿Qué cosa usted aborrece de su cuerpo que usted no puede comerlo o beberlo? Todo le gusta. Medicina amarga, dice. ¿Qué hay que su cuerpo aborrece, que no le entra por nada? Ajo, cebolla, hígado encebollado es mi favorito. Uno de mis favoritos. Mejor ya no digo, dice la hermana. Me va a regañar el pastor. Yo sé que cada persona tiene cosas, ya sea alimentos o bebidas, que no acepta su cuerpo o las aborrece, las rechaza. Y sabe que así como usted tiene cosas que a usted no le gusta, y también podemos hablar de cosas que usted aborrece, no necesariamente de comida, de alimentos, pero actitudes. Yo le aseguro que aquí hay damas, hay mujeres que aborrecen cosas que alguien más hace. Con penita dijo amén. Diga con valentía. Todos tenemos cosas que aborrecemos, ya sea de comida, bebidas o actitudes que alguien más hace. Rechazamos. ¿Sabe? Dios también tiene. Dice, en total son 7 cosas que Dios, ¿qué? Aborrece. O que son, dice, abominaciones.
a Dios. ¿Sabe que eso es bien delicado? Esa palabra que añade de último abominación. Porque abominación está entre los pecados más detestables por Dios. Por ejemplo, cuando Dios habla en contra del pecado sexual no natural, dice Dios, porque eso es abominación a Dios. Imagínense. Y aquí de estas 7 cosas, Dios compara a estas 7 personas, o 7 actitudes de personas, al igual como esta clase de personas que han dejado el uso natural y han tergiversado el orden que Dios ha establecido para cada ser humano. Es delicado. Usted como ser humano tiene su derecho de rechazar ciertas cosas que usted rechaza o usted aborrece. De igual manera, Dios tiene el derecho de rechazar, abominar, aborrecer cosas que a Él no le agrada delante de sus ojos. Hay mujeres aquí que no toleran el queso seco, lo aborrecen, ¿cierto? No le gusta tenerlo cerca. Y hay personas que le encantan las tostaditas con frijolitos negros, tostaditas con guacamole y por encima el quesito seco. En cuanto a nosotros, va a haber diversidad de pensamientos, de opiniones en cuanto a lo que se aborrece o lo que se acepta. Pero en cuanto a Dios, Él tiene solo ¿qué? Una opinión. Él dice, estas 7 cosas yo aborrezco. Y no es el ajo, no es la cebolla, no es el aceite de bacalao, no es la persona que siempre deja los calcetines sucios ahí en la mitad del cuarto. Vamos a ver cuáles son las 7 cosas. ¿Quiere ir conmigo? Vamos a la primera. Número 1, los ojos altivos. Diga conmigo, los ojos altivos. Última vez, los ojos altivos. ¿Por qué se lo digo? Porque tienen que memorizarse las 7 hoy, antes de salir de este lugar. ¿Cuál es la primera? ¿No se le olvida? Los ojos altivos. Cualquiera puede pensar que cuando se habla de alguien con ojos altivos es alguien de ojos grandes, como tal vez los míos. Pero la realidad es que cuando vamos y estudiamos la palabra, en español aparece altivo, pero en el original aparece, dice, Dios, quien odia una mirada con orgullo. Dios, quien aborrece, quien odia, quien detesta una mirada con orgullo. Increíble cómo un ojo negro, café, verde o azul puede tener mirada orgullosa. Alguien con su mirada puede aceptar o rechazar a alguien. Alguien con su mirada puede aceptar a alguien o puede humillar a alguien. Solo con su mirada. Hay personas que con su mirada matan a una persona. Y esa es una de las cosas, una de las 7 cosas que Dios ¿qué? Aborrece. Si no entiende por aborrecer, detesta. Si entiende, ¿verdad? Todos entendemos. Detesta. Esa es una de las cosas que Dios ¿qué? Aborrece. Un ser humano en esta tierra, si es hombre,
nacido del polvo de la tierra, con mirada ¿qué? Orgullosa. Una mujer hecha de una costilla. ¿Cuántos han ido a la carnicería? Deme 10 libras de costilla. ¿Por qué Dios detesta a un hombre y a una mujer con mirada orgullosa? Porque para empezar, no tenemos ningún derecho de mirar con orgullo. Repita conmigo, no tenemos ningún derecho de mirar con orgullo. ¿Por qué? Porque del polvo somos y al polvo ¿qué? Regresaremos. ¿De qué nos vamos a orgullecer? Que tenga oídos para oír. Esta es una de las primeras cosas que Dios ¿qué? Aborrece. La mirada ¿qué? Altiva. Mire qué lindo es ver una persona con una mirada sencilla, humilde, que no importa dónde va, entra con alegría. No importa dónde lo lleven, va con alegría, va con sencillez. Pero el de la mirada altiva, y aquí me trajiste, y en este carro me voy a ir. Ya miró el carro y lo despreció. Lo miró con ojos ¿qué? Altivos. ¿Y el Señor en qué se montó? ¿En un helicóptero? El Señor Jesús. En lo que hubiera. En lo que estuviera accesible en el momento. Jesús era sencillo de corazón, pero con mirada también ¿qué? Humilde. Dios detesta, dice, Dios aborrece una persona con mirada orgullosa. Escuche esto. Una persona con mirada orgullosa siempre son y serán arrogantes y llenos de sí mismos. Siempre vivirán arrogantemente o vivirán con arrogancia y llenos de sí mismos. Todo va a estar centrado a ellos. No van a estar interesados de que en una charla, una plática, la atención sea para alguien más. Ellos siempre quieren la atención para ellos, ¿qué? Para ellos mismos. Otra de las razones por la cual Dios detesta una mirada orgullosa es porque Dios sabe el gran daño que causa una mirada orgullosa. Diga conmigo, el daño o el gran daño que causa. Escuche bien, es doble daño. El daño que le causa a la persona con mirada orgullosa, pero también el daño que causa a las personas alrededor de esa persona. ¿O cree usted que no daña esa mirada orgullosa a alguien más? Claro. Alguien entró feliz a la reunión y ahora esta persona se le queda viendo a la otra persona como alguien insignificante. No solamente ya tiene dañado su ser, su corazón, ahora está dañando a alguien ¿qué? Más. Y esa es otra de las razones por la cual Dios ¿qué? Aborrece a alguien con mirada ¿qué? Altiva u orgullosa. Por el daño que le causa a la persona, pero también el daño que le causa a las personas alrededor de ella. Ese es uno de los pecados más repetitivos
en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestras nacionalidades, en nuestras naciones. Casi en todos los países hay personas que son de diferentes áreas. Y cuando alguien es de una área predominante, de una área de más prestigio, o de una área donde sus personalidades, características humanas son más atractivas tal vez que de otras áreas, esas personas, si no tienen a Dios en su corazón y la palabra de Dios en su vida, cometen este pecado muy repetitivamente. Así se llaman cristianos. Con su mirada humillan a otras personas. Usted de tal lugar. Usted ya me entiende. Yo pensé que era usted ya sabe dónde, de la capital o de una ciudad de prestigio, ¿no? Ese ranchito. Que tengo oídos para oír. ¿Cómo percibe Dios a esas personas? ¿Las acepta o las odia? Las aborrece. Dios aborrece. Dios no tolera eso. ¿Por qué? Porque todas esas personas son criadas por la misma mano poderosa, eterna de Dios. Y nadie de nosotros tiene derecho de mirarlos a ellos menos que nosotros. Número uno, porque no son menos que nosotros. Posición económica, color de piel, altura, lo que sea, no hace a una persona mejor que otra persona. Esa es malicia de la mente, del corazón. Pensar de esa manera. No sé si fue arrastrado por culturas, fue arrastrado por generaciones, pero eso tiene que parar hoy. Dios no lo va a forzar, pero Dios a tiempo le está hablando hoy. Porque como hijos de pastores y como pastores hemos visto eso, que el mismo cristiano ve a otras personas o a otros creyentes de otros lugares o de otras ciudades o de otros países que tal vez no son tan poderosos, tan grandes como el de ellos, y los ven insignificantes. Ese creyente no va a tener una reunión con Dios jamás. Nunca va a poder ver a Dios. Solo los de limpio corazón, dice, verán a Dios. Pero el corazón cuyos ojos son altivos u orgullosos no verán el reino de Dios. Porque ¿cómo tú vas a rechazar algo que Dios mismo hizo? ¿Cómo tú vas a ver algo insignificante que Dios mismo está aceptando? Y Dios dijo, y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno. Pero tú no lo estás viendo bueno. No usted, sino que ya sabe quién. El de ojos ¿qué? Altivos. Aquí pasa en este país. Uno va a unas reuniones ministeriales y si vas con el carrazo que los demás van, te aceptan. Pero si no vas con ese carro, te miran así. Usted tiene que subir para ser aceptable en este círculo. Entre familias pasa. No, aquí a familia no le invitemos porque todavía no está en la society, en la high society de nosotros. Dios nos libre de ser aborrecidos, de ser rechazados y dejados fuera un día por Dios.
Esa es la primera cosa que Dios, ¿qué? Aborrece. Ojos altivos, ojos discriminadores, ojos orgullosos, ojos prepotentes, ojos arrogantes, ojos llenos de sí mismo. ¿El orgullo hace un bien o hace un daño? El orgullo ha destruido familias, ha destruido amistades, compañías, aún iglesias. El orgullo ha causado dolor, ha causado tristeza en la vida de personas que constantemente tienen que estar soportando y aguantando esta clase de personas. Veamos qué dice Proverbios 16:8. (16:18), perdón. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esas clases de personas, dice Dios, no van a estar en pie delante de Dios. Van a caer o van a ser quebrantados. Entonces es imposible que un hijo de Dios vaya un día a morar con Dios eternamente en la nueva tierra. Porque ¿cómo Dios va a tener cerca algo que Él mismo rechaza, detesta, aborrece? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para estar bien con Dios? Limpiar nuestra mirada, limpiar nuestros ojos y ver a todos los demás igual que nosotros. Porque todos fueron criados por la misma mano de Dios. ¿Sabe que nosotros crecimos, los que somos latinos, crecimos en una cultura donde el apodo era normal y aceptable y tolerable, ¿cierto o no? Nadie se escapaba o nadie se escapó de un apodo. Y las madres, los padres hasta se reían. Pero ¿sabe? Cuando usted lee la Biblia, Dios no tolera los apodos. Dios no acepta los apodos a alguien. Sobrenombres para señalar el defecto físico de alguien. En una ocasión, Eliseo iba caminando y unos muchachos burlones empezaron a gritarle: calvo, 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 calvo. Bueno, obvio, sin micrófono se oiría de esta manera: calvo. De esta manera. Cualquiera de nosotros se hubiera reído o sonreído. ¿Se sonrió Dios? ¿Qué salió del monte? A Dios no le agradó. Porque Eliseo fue hecho por la mano de Dios. No salió con la misma cantidad de cabellos como nosotros, pero igual era un ser criado por la mano de Dios. Y aunque en nuestros tiempos nos reíamos, gozábamos escuchando a alguien decirle un apodo o un sobrenombre, etcétera, etcétera, pero Dios no se goza ni se alegra. Dios mató a esos niños burlones. Que tengo oídos para oír, oiga. Esos niños juzgaron por su mirada, juzgaron la calvicie de Eliseo, y a Dios no le agradó.
Dios aborrece, Dios detesta cuando a uno de sus hijos que Dios creó con sus propias manos hablen mal de él. ¿A cuántos de ustedes, padres, le gusta que hablen mal de sus hijos? A nadie. Pero si nos encanta hablar mal de otros niños. Malicia, maldad. Dios siempre ha anhelado que vivamos en amor. Siempre ha anhelado que nos aceptemos. Dios aborrece, detesta la persona con una mirada ¿qué? Altiva, orgullosa. Y para terminar esta primera parte, ¿sabe por qué el orgullo o la mirada orgullosa irrita tanto a Dios? Aborrece tanto a Dios. Porque Dios nos conoce tan bien. Y Dios sabe que no tenemos razón por orgullecernos. Dios nos conoce tan bien. Hemos escuchado acerca del complejo de inferioridad, que cómo daña al ser humano. Pero ¿sabe algo? Raro se habla del complejo de superioridad, que es mucho más dañino que el complejo de inferioridad. ¿Quiere que se lo explique por qué? Porque el complejo de inferioridad solamente se daña a la persona que tiene ese complejo. Pero la persona que tiene el complejo de superioridad no solo se daña a él, daña a los que están a su alrededor o a los que un día va a frecuentar. Y lo irónico es que se habla mucho y hay muchas clases acerca de cómo vencer la inferioridad, pero muy poco usted escucha cómo vencer la superioridad en nuestro corazón o en nuestros ojos. ¿Es cierto o no es cierto? Usted va a encontrar de 10 libros, 9 libros acerca de la inferioridad y quizás uno o ninguno acerca de la superioridad, del complejo de superioridad. Y ese es el que más daño está causando en el ser humano. Porque mire, es más fácil vencer el complejo de inferioridad que el de superioridad. ¿Es cierto o no es cierto? Y la superioridad parece como que fuera un monstruo gigante en el corazón del hombre. Y es más difícil desarraigarlo del corazón. ¿Por qué? Porque el complejo de superioridad te hace más importante. Te hace y te convierte como con más prestigio. Y no estás dispuesto a veces a ceder eso o ello. Para vencer el complejo de superioridad se necesita cubrirse uno, bañarse uno de humildad. Para vencer el complejo de inferioridad simplemente usted tiene que creer que usted no va a terminar así y que usted no es eso, lo que el complejo le dice que es. Si usted conoce la palabra y conoce a Dios, usted fácil puede dejar el complejo de inferioridad. Creer que no importa de dónde sea, de dónde venga y vino con ese complejo, en Dios, en la mano de Dios, en la mano de Dios. Usted puede ser un instrumento especial para Dios. Amén. Entonces, ¿se le quedó el número 1? ¿Cómo se llama?
Ojos altivos. Vamos al número 2. Que también Dios desecha o aborrece. La lengua mentirosa. ¿A cuánto le gustan los tacos de lengua? Imagínense si por cada mentira nos cortara una pulgada de lengua. ¿Cuántos de nosotros tuviéramos lengua? Que tengo oídos para oír. ¿Por qué llegó tarde? Después de un gran culto del domingo, el lunes le preguntaron al Señor, al don, ¿por qué llegó 5 minutos tarde? ¿Quién, si en Houston 100 personas llegaron tarde ese lunes, de esos 100, ¿quién de los 100 va a decir la verdad? ¿Y cuántos van a decir una mentira de esos 100? Todos, dice. ¿Van a decir una verdad o una mentira? Es más fácil que digan ¿qué? Una mentira. ¿Para cubrir qué? Su tardía. Son pocos los que dirían, mire, la verdad, por estar viendo la chimoltrufia me desvelé y acepto, llegué tarde, castígueme si cree que es necesario que yo sea castigado. Pero ¿cuáles son la mayoría de excusas? Se me atravesó el tren transpacífico y traía como 4,000 vagones usted. El tren más largo de la historia que jamás yo he visto en mi vida. Se me atravesó. Y después de que pasó, esa cosa se quedó trabada ahí, usted no se levantó. Y mentiras, cuando pasó no había tren. Estaba limpio. Dios también aborrece la lengua ¿qué? Mentirosa. Y usted ya sabe por qué Dios detesta la lengua ¿qué? Mentirosa. Porque la mentira no hace un bien, hace un daño. En ocasiones hace doble daño. Hace daño al corazón de la persona. ¿Por qué? Porque eso se vuelve como una cultura dentro de su ser. Ya se vuelve un hábito, un vicio. No sé quién me llamó un día de estos días, pastor, ¿qué hago? Porque no sé si su niño o su niña de 7 años, cada vez que iban a la tienda, le escondía un juguete para pasarlo, ¿cómo se dice? Para pasarlo, usted ya sabe, que no lo detectaran en la carreta. Entonces, esos hábitos tienen que romperse. Aunque nos castiguen, la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta mintiendo, va a llegar un día que lo van a sorprender o alguien lo va a delatar. Y así, mire, todas esas excusas que le ha dado son puras mentiras. Hace daño. Y en la Biblia hemos encontrado a un matrimonio, una pareja que le mintió a Dios. Cuando Dios les preguntó, esto y esto y esto, ¿fue así? Sí, así fue. Y Dios a los dos los mató. Porque Dios aborrece la mentira. Pastor, ¿y la mentira piadosa? En la Biblia solamente veo que una clase de mentira Dios
pasa por alto. ¿Quieres saber o lo digo otro día? Para ver si esa es la piadosa suya. Amén. Llegaron unos espías a la casa de esta mujer. La mujer los escondió. Cuando llegaron los de Jericó a preguntarle, según la FBI o la CIA, nos dijeron que aquí entraron unos espías. ¿Y la mujer qué? Mintió. Dios no la castigó. Dios no la mató. Al contrario, la salvó. Y le voy a explicar por qué. Para ver si se parece a las mentiras piadosas que usted dice que Dios las perdona también. Aquí en esta situación o en este contexto estaba en juego la vida de seres humanos. ¿Está escuchando? Es como que usted está en un parque y de repente pase una muchacha que va huyendo y va bien asustada y le dice a usted: me están persiguiendo una persona con un arma. Por favor, no le va a decir dónde me voy a esconder. Y esta muchacha viene y se esconde por ahí. Y a los 2 minutos pasa el asesino con un arma de fuego. Le dice: por aquí pasó una muchacha, ¿dónde está? ¿Usted qué hace? ¿Delata a la muchacha para que la maten? ¿O prefiere mentir y decirle: mire, por allá se fue, al lado contrario, con tal de salvar qué? Su vida. ¿Qué hiciera usted? ¿Entregara la vida de la persona? Si fuera su hija, su prima, ¿la entregara, la delatara? ¿O prefiriera mentir y ponerse usted a la merced de Dios, a su justicia, pero salvar la vida de una persona? ¿Se da cuenta por qué Dios no mató a la mujer de Rahab aunque mintió? Porque salvó la vida de otras personas. La vida de esas personas tenía más peso que la mentira que he hecho. Porque no fue una mentira porque llegaba tarde al trabajo. No fue una mentira para cubrir una desobligación. ¿Está escuchando? Fue una mentira para salvar vida de seres humanos. Esa es la diferencia. Es como aquella vez que David pecó entrando al templo y se comió los panes de la preposición, lo cual eso era pecado, que solo los sacerdotes podían tocar ese pan. Y Jesús tuvo que explicar por qué Dios no lo castigó. Porque en ese instante, si los israelitas no comían, se morían todos de hambre. Que tengo oídos para oír. ¿Se da cuenta de las excepciones que Dios usa? Es cuando está en juego la vida íntegra de una persona. Pero no porque el tren y que eso y que el otro. Eso es muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Dios detesta, aborrece la mentira. Se recuerda que Giezi mintió también. Mintió para poder ganar ¿qué? Más dinero. Y Dios lo castigó. Diga conmigo: Dios castiga la mentira. ¿Por qué la castiga? Porque no la tolera. No va con su naturaleza. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Dios es verdad. ¿Dios es qué? Entonces, contraproducente para Dios aceptar la mentira, siendo que Dios es ¿qué? Verdad.
¿Cuál es la número 2? La lengua mentirosa. Creo que hasta un canto cristiano hay ahí, ¿verdad? Hay por ahí. Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Algo así, ¿verdad? Un ritmo bien tropical. Número 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. Dios detesta las manos de las personas que derraman sangre inocente. Todas esas personas que están en pandillas, que están en grupos terroristas, todas esas personas que están en grupos de secuestros, no saben lo que les espera. Se la van a ver, y no falta mucho, se la van a ver con el juez de jueces y señor de señores. ¿Por qué? Porque Dios aborrece esa clase de personas que, ya sea por dinero, por ganancia, por maldad, por injusticia, derraman sangre ¿qué? Inocente. Es aquella persona que no hizo ningún daño, simplemente por haraganes, perezosos, por no querer trabajar, andan derramando sangre ¿qué? Inocente. Esas personas, el juez justo las va a juzgar. Tanto va a juzgar Dios al número 1, ¿quién es? Al de la mirada orgullosa o altiva. Número 2, al de la lengua. Y al número 3, al que derrama sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. En el original dice imaginaciones. ¿Cuál clase de imaginaciones? Voy a ir y le voy a devolver lo que le debo. ¿Eso está pensando? No. Voy a ir y le voy a retribuir. No. Está imaginando cosas ¿qué? Malvadas. Aquel durmiendo bien tranquilo y este imaginando que lo está matando. ¿Por qué Dios detesta? Porque usted preguntará, pastor, pero solamente está pensando, solamente está imaginando cosas malvadas, pero no las está haciendo. Esa persona solo es cuestión de tiempo para que lo lleve ¿qué? A cabo. Mira lo que dice aquí: el corazón que maquina pensamientos malvados, inicuos. Entonces esta persona solo es cuestión de tiempo y encontrar la oportunidad adecuada para llevar a cabo sus malos ¿qué? Pensamientos. Le voy a ponchar las llantas para que falte al trabajo y lo corran. Y si, mire, escuche esto: nadie es exento a que malos pensamientos crucen su cerebro, su cabeza. Y en el momento que se cruzan, usted no está pecando. ¿Sabe cuándo es que usted peca? Cuando usted los entretiene y los deposita ahí en la mente. Ahí es cuando ya usted empieza a fallarle a Dios. Cuando lleguen, ahí mismo arrodíllese. Dile: Señor, ayúdame a sacar este pensamiento malo. ¿Sí me está escuchando? Aquí no está hablando de esa clase de personas que es borbandeado por pensamientos malos, pero va delante de Dios para que Dios le ayude. No está hablando de esa, pero está hablando de personas que ese pensamiento malo vino y el siguiente día ahí lo tiene otra vez y lo está ¿qué? Entreteniendo. Tiene razón, mi pensamiento malvado.
voy a ir y le voy a robar la gallina, porque me vino ese pensamiento. Tengo ganas de comer gallina, pero no tengo dinero. Y ahí está ese pensamiento malvado. Robarle la gallinita a esa persona que le costó meses criarla desde que era, ¿qué? Un pollito. Si sigue entreteniendo ese pensamiento malvado, es obvio que se va a convertir, no en mucho tiempo, en un ladrón. Por eso es que Dios aborrece aún los pensamientos, ¿qué? Malvados o inicuos. Qué lindo pensar nada más cosas lindas para alguien, ¿no? Cosas buenas para el vecino, para los que nos rodean, para los hermanos de la iglesia, para todos los países, para todas las naciones. Pero mire, ahorita que están bombardeando, hay dos guerras en dos diferentes lugares. Hay países que están deseando o están ya pensando, maquinando pensamientos que malvados, ¿cierto o no? Usted ve las grandes pancartas ahí en Nueva York, en otros lugares como en Líbano y en otros lugares, que muera todo Estados Unidos. A usted le están deseando la muerte. Pensamientos ¿qué? Malvados. Usted no puede incubar esos pensamientos. Por mucho que usted no esté de acuerdo en una nación por su manera de pensar, usted no puede pensar cosas malvadas contra nadie. La palabra solamente nos ordena, y Dios solamente nos ordena hacer el bien, el bien, el bien, el bien, el bien, el bien y el bien. ¿Qué número llevamos? 4. Vamos al 5. Los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para hacer ¿qué? Lo malo. Aquí donde dice presuroso, está hablando como alguien que tiene una gran velocidad, como esos animales salvajes, como la pantera. ¿Qué otro animal es bien rápido? La chita. Está hablando de esa clase de velocidad, personas que se apresuran a hacer ¿qué? Lo malo. Una de ellas fue Jezabel, ¿cierto? Se apresuró a hacer lo malo y se deshicieron de Nabot para quedarse con la viña de él. Pies presurosos a hacer ¿qué? Lo malo. No solamente lo malo en cuanto a matar, pero lo malo a todo aquello que Dios considera ¿qué? Malo. Número 6. El testigo falso. Diga conmigo, el testigo falso. Lo demás no es necesario, ¿verdad? Porque que habla mentiras es decir lo mismo. Porque ¿quién testigo falso va a decir verdad? Entonces lo dejamos ahí. ¿El testigo qué? Falso. ¿Cómo aparece Jesucristo en Apocalipsis como el testigo qué? Fiel y verdadero. Él cuando se siente a juzgar, Él va a juzgar no con mentiras, sino con verdad. Dios no va a atestiguar, Jesús no va a ser testigo falso, sino va a ser un testigo ¿qué? Verdadero. Él no va a decir, bueno, tú eres de tal país, voy a decir puras mentiras en contra de ti para condenarte. No. Él es un testigo ¿qué? Él te va a decir, mira, mi presencia estuvo ahí cuando en tal lugar, tal día, tal hora,
tal mes, tal año, hiciste esto, y nunca te arrepentiste de esto. Y la persona va a decir, ¿y cómo lo supo? Porque es verdad. Y Dios va a atestiguar ¿qué? Pura fidelidad. Va a ser un testigo ¿qué? Fiel y no falso. Mire, vecino, vaya conmigo y dígale que usted ya me conoce ya 10 años y vamos a ir a la corte y lo que me den, le voy a dar ahí su partecita. Que me conoce 10 años, pero vecino, si nada más lo conozco 1 año. Pero ayúdeme, vecino. ¿Testigo qué? ¿Y cómo ve Dios a los testigos falsos? Los aborrece, así como usted aborrece, como dijo la hermana, como aborrece el hígado encebollado, dijo. Así como esa hermana lo aborrece, así Dios aborrece, abomina, detesta. ¿Cuántos de ustedes no detestan una rata muerta ya de varios días? Tal vez no la rata, sino la peste. Porque la rata los chinos no la detestan, se la comen. Pero la peste no. Entonces Dios aborrece, Dios detesta, le dan ganas de arrojar cuando ve un testigo ¿qué? Falso, que atestigua puras mentiras delante del juez. Que tengo oídos para oír. Oiga. Dios ordenó en Éxodo capítulo 20 versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios lo ordenó. Qué lindo fueran las cortes, miren, no hubieran nada, rapidito salieran las dos personas. Si no hubieran falsos, ¿qué? Pobre juez, hermano. Se lleva meses y a veces hasta años para llegar a averiguar quién es el que está diciendo ¿qué? La verdad. Pero si no hubieran testigos falsos, en el mismo día el juez ¿qué? Resolviera. Llegara a la persona culpable y dijera: mire, juez, ¿para qué tardando? Soy culpable. Yo me robé la gallina. Ya. ¿Cuánto es? Ok, está bien. Pero imagínese, hermano, por falsos testimonios hay casos de meses y años de investigación. Todo porque no hay testimonios ¿qué? Verdaderos. La ironía, ¿no? Alguien que lo agarraron en la cuestión de narcotráfico, y cuando el juez le dice cómo se declara, todavía dice inocente. Y todo el mundo lo conoce de lo que trabaja o en lo que trabaja. Falso testimonio. Diga conmigo, como decía la abuelita: Dios nos libre. Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo. Repítalo, varones, conmigo. El testigo falso no quedará sin castigo. Pero más fuerte está el del capítulo 21, versículo 28. El testigo falso morirá. Dios mío. El testigo falso, ¿qué dice? Morirá. Dios detesta, Dios aborrece el testigo o el testimonio ¿qué? Falso. Si usted, un familiar, lo quiere manipular ofreciéndole dinero y dice: mira, ve a la corte conmigo y dile que tú ibas en el carro conmigo y que la luz estaba entre amarillito y ahí tú sabes, pero que no estaba en roja, y usted ni siquiera estaba ahí, ni iba ahí,
Y si iba dormido. No se dio cuenta, pero Él quiere hacer que usted sea cómplice, que sea un testigo ¿qué? Falso. No sé en qué tiempo una familia se me acerca a la oficina, me dice: pastor, quiero que me dé una carta, y en esa carta, según migración, me pide que pues yo he estado aquí que por lo menos nos conozcan, o hemos estado en la iglesia por unos 4 años, y si me puede hacer una carta de esa. Digo, pero si usted tiene menos de 6 meses, yo eso es lo que voy a poner. No, pero es que esa carta no me sirve porque tiene que ser de años. Pues vaya a buscarla en otro lado. Pero yo no puedo dar ¿qué? Falso testimonio. No, digo, vaya a buscar quién se lo da, pero aquí no se lo voy a dar. Yo voy a poner exactamente como es. Tiene tanta cantidad de meses y lo veo una vez en cuando en la iglesia. ¿Usted quiere que dé mi testimonio? Ese va a ser mi testimonio. Ay, no, pastor, mejor no. Quería buen testimonio cuando no tiene ¿qué? Muy buen testimonio. Vamos al 7 para poder terminar a tiempo. Versículo 19, el final. Y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabe que este séptimo es el resumen de todos los primeros 6? En este séptimo se resumen todas las primeras 6 personas. ¿Y sabe qué es lo increíble? Que ese es el pecado que la iglesia cristiana ha abrazado y ha aceptado como normal, aceptable y tolerable. En iglesias de 50 personas, de 100 personas, hay como 7 grupos enemigos. Lo mismo que sucedió en la iglesia de Corinto. ¿Sabe cuántos grupos habían ahí divididos? 4. El grupo de Apolos, el grupo de Cefas, que es Pedro, el grupo de Pablo y el grupo de los de Jesús. Habían 4 grupos divididos ahí. Por eso cuando Pablo llega y le dice: ustedes no tienen nada de Dios, ustedes no tienen nada de espirituales, ustedes son unos carnales. ¿Por qué? Porque habían caído en este pecado. Se habían dejado contaminar. Alguien había sembrado en ellos discordia. Si no entiende por discordia, cizaña. ¿Cuál es el propósito de la discordia y de la cizaña? Dividir un grupo, dividir 2 personas, 3 personas y la cantidad de personas que se dejen. Esa es la labor de la discordia. Por eso en esta séptima se resumen todas las 6 maldades primeras que escuchamos. Porque esta discordia tiene la capacidad de matar con más potencia, con más rango, extensión. Que mire, el asesino lleva una meta: voy a matar a Julano, ¡pa! Y lo mata. Pero el que siembra cizaña
Su plan no es una persona, sino ¿cuántos? Todos. Si la cizaña es contra una familia, su plan no es una persona de la familia, sino que dividir a toda esa familia. ¿Qué metió la serpiente allá en el jardín del Edén? Cizaña. Con que Dios os ha dicho. Imagine la cabeza la serpiente ahí, para embobarla, ¿me entienden? Mientras le hablaba. Con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol. Sí, le dijo la hermana Eva, y ya la estaba alucinando toda ya. Luego la serpiente viene y le dice, Dios les dijo que morirán, pero déjenme decirle, no morirán. Cómanlo. ¿Saben por qué Dios no quiere que no coman de ese árbol? Porque hay un misterio ahí, hay algo escondido. Al contrario, cuando ustedes coman ese fruto van a ser como Dios. En otras palabras, una de las labores de la serpiente ahí es poner a Eva en contra de Dios. O sea, dividir la lealtad de Eva hacia Dios y ponerlo en enemistad. ¿Cuántos de ustedes han tenido una amistad por más de 15 años, 20 años y por causa de una cizaña se dividieron? Se hizo pedazo esa amistad. ¿Cuántas familias no han sido divididas a causa de una qué? Cizaña. Una de las persecuciones más grandes que tuvieron los israelitas, pero más específico los creyentes israelitas, fue que el mismo emperador metió la cizaña y dijo: los cristianos son los culpables del incendio de Roma. Y ahí empezó la persecución contra los cristianos, una de las más grandes. Todo por una cizaña. Y en esta persona se resumen todas las maldades de las primeras 6 personas. En otras palabras, dice 6 cosas. ¿Qué dice? Aborrece a Dios. Y 7, abomina. Para Dios la cizaña es una abominación. Quiere que mientras se pone de pie, se lo voy a ilustrar lo más claro posible. Lo que hace el que mete cizaña es lo mismo que hará el anticristo en los próximos días. Cuando el anticristo entre al templo santo de Dios, va a ser una abominación grandísima ante los ojos de Dios. Entrar un hombre impío, malvado, al lugar santo a ofrecer sacrificio. De la misma manera y en el mismo nivel compara a Dios al que siembra ¿qué? En el culto anterior cantó: unidos, unidos en su nombre. Y el lunes está sembrando ¿qué? Cizaña. ¿Cómo? Hay otro coro que dice, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y como quiera sigue enojado. Y lo está cantando. De que ¿cómo es posible que un creyente puede seguir enojado? Si Dios ha propiciado ¿qué? El perdón para poder aliviar nuestras almas.
y traer salud a nuestro corazón, limpieza a nuestro corazón, pureza a nuestro corazón. Que tengo oídos para oír. ¿Sabe? Hoy en día se mete preso al ladrón, se mete preso aquel que apresura sus pies a hacer lo malo, se mete preso aquel que derrama la sangre inocente, pero no se mete preso al que siembra discordia. Ironía de la vida, ironía del mundo, ironía del ser humano. Y para Dios las 7 cosas son igual de ¿qué? De malvadas. Pero la ironía del mundo es que solamente meten preso al que se roba la gallina. Y no meten preso al que siembra ¿qué? Discordia. Que hace mucho más daño. Al ladrón se lo llevaron por una gallina, pero el que siembra discordia en toda su vida ha dividido un montón de personas. Ha dividido a un patrón de un trabajador. Ha dividido buenas amistades. Y ahí sigue libre. Pero viene el día en que de las manos de Dios no se va a escapar si no se arrepiente. En el púlpito se predica: ¿cuántos creen que los ladrones se van a ir al infierno? Amén. Pero también los que siembran discordia, porque Dios aborrece esos actos, esas actitudes. Esas personas tampoco heredarán el reino de los cielos. Muchas veces la persona que siembra discordia es una persona que acarrea en sí mismo, dice Efesios 4:31, amargura. Y en otras ocasiones acarrea resentimiento. Y Dios dice en ese mismo capítulo y versículo, dice: tiene que sacar todo eso, toda malicia, toda amargura. ¿Y sabe qué dice Dios? En Santiago 1:26. Si alguno de ustedes se cree bien cristiano y no controla su lengua, mas engaña su propio corazón, ese cristianismo suyo, dice, o esa religión, no sirve para nada. Si no controla ¿qué? Su lengua. Escuche esto. La palabra dice claramente: siembra discordia. Diga conmigo: siembra discordia. El sembrador cuidadosamente planea lo que él va a sembrar para poder cosechar lo que él desea cosechar. Similarmente, la persona que siembra discordia cuidadosamente escoge las circunstancias y cuidadosamente escoge sus víctimas. Y su intención es deliberada. ¿Cuál es su intención deliberada? Producir ¿qué? Discordia. Él o ella es especialista en identificar quién es la persona más débil de ese grupo, de esa familia, y se va a enfocar en esa persona para a través de esa persona introducir ¿qué? La discordia. Y esa persona en la que se sembró la discordia va a regar y se va a convertir en otro sembrador.
Y así la discordia que se sembró en uno, ahora ya se está sembrando ¿en cuántos? Empezó a sembrarse una persona, pero ahora esa persona se va a encargar de sembrarlo en otras personas. Un ejemplo, por ejemplo, ahorita nos pasamos como unos 10 minutos, ¿cierto? Alguien, si recibe la palabra, sale contento, pero a otro, si es especialista en sembrar discordia, va a salir de aquí y no lo va a decir en su corazón, lo va a decir para que una persona o dos personas lo escuchen. Qué tarde salimos hoy. Ya sembró algo, para unir o para dividir. Y luego esta otra persona se encamina y sale donde está otro grupo de 5. Tenía razón la hermana, dice, salimos tarde hoy. Y ahora ya hay 3 más. Y esos 3 se agarran otro grupo de 10. Pues dice que no está equivocado aquellos 3 hermanos, y salimos bien tarde. Ya no vengo ya. Lo que podía haberse aprovechado para una bendición, para sembrar una bendición, para sembrar una motivación en alguien. Ahora el enemigo lo ha aprovechado para sembrar ¿qué? Discordia. Entonces ahí van a haber personas, no, pero la verdad no salimos tarde, salíamos más tarde cuando nos íbamos a parranda y ahí empiezan ¿a qué? A dividirse. Y ese grupo que estaba unido, ahora solo por esa semilla, ya el siguiente día o la siguiente vez ya se van a ver indiferentes o con indiferencia. ¿Qué clase de semillas producen una cosecha de discordia entre hermanos? Hay muchas, pero le voy a decir algunas y no voy a entrar en profundidad en ellas por el tiempo. Una de las semillas que se siembra para producir una cosecha de discordia entre hermanos es el egocentrismo. El egoísmo como tal es una actitud que dificulta la relación con el prójimo, pues la persona egoísta o egocentrista trata y hace sentir a los demás como que si no existieran, o como si sus preocupaciones o ideas no importaran. Filipenses 11:3-4 dice: no hagáis por egoísmo o por vanagloria, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Otra de las semillas que produce cosecha de discordia entre hermanos es el chisme, que se especializa el chisme en destruir la armonía entre hermanos. La Biblia dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Este pecado, por encima de los ya mencionados, es el que Dios aborrece más. Por la diversidad o la cantidad de personas que daña con una sola semilla. Esa sola semilla se siembra en una persona, pero esa persona viene y la riega en otras, y los otros la riegan en otra, y la riegan en otras. Cuando siente, toda la familia está destruida, dividida. Toda la compañía está ahora en revolú, está en contienda. Toda la iglesia ahora está en contienda.
¿Sabe qué oró Jesús un día? Y fue la oración más larga de Jesús en la tierra. Para sanar a un enfermo, 2, 3 palabras: levántate. A un paralítico, anda, camina. A un muerto, ¿qué le decía Jesús? Levántate, resucita. Lázaro, ven fuera. 3 palabras. Pero la oración más larga de Jesús no fue para levantar, resucitar, para sanar. Fue cuando Él oró por la unidad entre los hijos de Dios aquí en la tierra. Padre, así como tú y yo somos uno, así quisiera y anhelara que estos 12 discípulos fueran uno solo también. Que no hubieran pleitos, que no hayan envidias, que no haya resentimientos. Así como tú y yo somos uno, somos 2 personas diferentes, pero estamos unidos como un solo Dios. Nunca ha habido un pleito entre el Padre y el Hijo. Nunca. Eso significa ser uno. Vamos a la tienda. Ok, está bien, vamos. Ser uno. ¿Verá qué es lo que más cuesta? Así como tú y yo somos uno, así estos 12 sean uno. Dios nos da el honor que con esa persona que Dios nos ha dado en el hogar, en matrimonio, tengas el honor de vivir los años que Dios te dé, sean 40, 50, 60 años juntos, de poder terminar los años y decir: aprendí un día a ser uno con mi esposa. Así como Dios Padre y Dios Hijo han sido uno por toda la eternidad. Ay, pastor, demasiado tiempo. Pues el Padre y el Hijo han estado toda una eternidad. Millones de millones de millones de millones de millones de años. Y siempre han sido ¿qué? Uno. No ha habido un pleito entre ellos. Diga conmigo: no ha habido un pleito entre ellos. ¿Quién quería meter un pleito aquí en la tierra entre ellos? Satanás. Quería meter a Jesús en contra del Padre. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Tú eres Pentecostés. Dilo en el nombre de Jesús. Quería meter a Jesús en contra de la voluntad del Padre. Jesús lo podía hacer. Jesús podía convertir las piedras en pan, pero cometiera un gran pecado. Dejarían de ser ¿qué? Uno. Porque se rompería ese vínculo perfecto de la unidad, en el cual Jesús vino y se hizo hombre, dice claramente, para someterse a la voluntad del Padre Celestial, siendo uno para con Dios Padre. Satanás hubiera derrotado a Jesús si Jesús hubiera cedido a la petición de Satanás. Si hubiera roto ese vínculo que ellos ya llevaban por toda una eternidad. Todo por un capricho de Satanás. Diga conmigo: capricho. Esa fue la oración más larga de Jesús aquí en la tierra, cuando oró por la unidad de cada uno de. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Yo sé que este no es uno de los mensajes favoritos de los oyentes que habitan en la tierra, pero esta es palabra tuya y la tenemos que aceptar y valorar como tal.
Esta palabra define nuestro corazón, prueba nuestro corazón, prueba lo que verdaderamente somos. Y no podemos poner una máscara delante de ti, porque tú sabes quiénes verdaderamente somos y lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos sacar de nuestro corazón. Padre Celestial, en estos tiempos cruciales que estamos viviendo en la tierra, tiempo donde la cuenta regresiva o el inicio de las 70 semanas está a punto de iniciar. Tú estás hablando a tiempo a tu iglesia. Tú estás hablando a tiempo a tus hijos. Tú quieres que tus hijos y anhelas que tus hijos sean luz. Tú anhelas que tus hijos sean ese testimonio vivo, ese ejemplo. En este mundo, Señor, que no percibe tu palabra, no considera tu palabra, mas sin embargo, Señor, hoy nos has traído a este lugar para escuchar tu consejo, escuchar tu palabra. Señor, ponemos en tus manos cada vida, cada corazón que está aquí, Señor, en este lugar. Cada joven, cada señorita, cada varón, cada dama, cada uno de ellos, Señor, en esta hora. Cada familia, cada niño, cada niña, cada bebé, los que están por nacer. Padre Celestial, en esta hora, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en la mejor tierra de nuestro corazón. Que esta palabra la reciban, Señor, hombres y mujeres con tierra suave, y que ellos puedan, Señor, recibirla, atesorarla, aceptarla y ponerla por obra, Señor. En esta hora, Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos cada una de sus vidas, los que están viendo por televisión. Esta palabra era para usted también, de parte de Dios. Porque no podemos engañarnos, no podemos encubrirnos, como decía Dios en su palabra. Si tu religión es genuina, tienes que demostrarlo, dice, controlando la lengua. Porque de nada servirá tu religión, dice, tu cristianismo, si no somos capaces de refrenar ese miembro malvado que tanto daño nos ha hecho y ha hecho al mundo también. Padre Celestial, en esta hora, Señor, ponemos cada petición de tus hijos, cada necesidad de tus hijos, aquellos que están peleando una batalla de fe, aquellos que están en un hospital, aquellos que están, Señor, en una clínica, aquellos que están tal vez en una casa desahuciados, ya los sacaron del hospital, que ya no pueden hacer nada por ellos o con ellos. Los ponemos en tus manos en esta hora, Señor, para que seas tú, Señor, glorificándote, como lo hiciste con Lázaro, como lo hiciste, Señor, con tantos enfermos, Señor, que fueron desahuciados, pero tu poder les dio una oportunidad más para vivir, Señor. Glorifícate, Señor, en esa vida, en esos corazones que están creyendo, están confiando, Señor, en ti, Señor. Padre Celestial, en esta linda y preciosa hora, ponemos cada una de sus peticiones en tus manos, por esa abuelita, por ese padre, por esa madre, por ese huérfano, por esa huérfana, Señor, por esa viuda. Todas esas personas, Señor, que no tienen
el medio económico, Señor, para tal vez medicinas, para un doctor, una cirugía. Glorifícate, Señor, en sus vidas, Padre. A ti, solamente a ti, Señor, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.